Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana Jacqueline, hermano Juan Carlos, y también a todos los que ya están en sintonía, agradeciendo la oportunidad que Dios nos concede de poder estar una semana más en esta plataforma y de poder continuar con estas charlas bíblicas, continuar con profundizar, ¿cierto? Este tiempo de profundizar con el libro del profeta Amós. Así que bienvenido, hermana Jacqueline. Buenas noches, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Efraín. Buenas noches, Juan Carlitos. Que el Señor nos Buenas bendiga. noches. Que sea una noche bonita, una noche fructífera. Que el Espíritu Santo nos asista con todo lo que vayamos a decir y que seamos de provecho para todos. Que todos podamos edificarnos. Siempre digo lo mismo porque creo que la iglesia se edifica una con otra. Así que muchas gracias, hermano Efraín. Hermano Juan Carlos. Buenas noches, Efraín. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches a los hermanos que ya se reúnen por ahí por IGG y por la plataforma de nuestro hermano Claudio del sur de Chile. Y agradecido de Dios por su misericordia, porque nos ha tenido con salud, nos ha tenido con vida y nos ha dado estos momentos que son gloriosos para nosotros personalmente y esperamos también para los hermanos, que como decimos siempre, un granito de arena en nuestra vida del conocimiento y sabiduría y inteligencia bíblica no le hace mal a nadie, al contrario nos edifica y sobreedifica en Cristo. Así que feliz, gracias, Efraín. Bien, terminamos capítulo 2 la semana pasada. Hoy comenzamos de lleno el capítulo 3. Nuestra hermana Jacqueline nos ofreció una figura bastante hermosa del capítulo 3, y que en realidad sí, son bastante hermosas, pero muy fatídicas, de una forma muy fuerte, donde también vemos muy encima lo que es la soberanía de Dios. Amós, para recordar quizá un poco este pastor, ¿cierto?, de Tecoa, este cuidador de bueyes, este cultivador, que es levantado en tiempos de una opulencia económica, política, riquezas, o sea, a más no poder de parte de Israel y Judá, y Dios le levanta con una palabra, ¿cierto?, de juicio, donde ya comenzó con los juicios a través de 7 naciones, incluyendo Judá, y esta 8ª nación es Israel. Y en sí el punto culmine de todo este juicio es la injusticia, el tema de la injusticia sobre el hombre. Pero el reclamo más fuerte que es a Judá e Israel, que tiene que ver con que ellos han sido injustos, esa injusticia que le provocan a los hombres viene a, en realidad, a pasar por encima sobre lo que es la justicia de Dios. Entonces, el capítulo 2 termina, ¿cierto?, con esta visión de Amós, porque todos son visiones, ¿cierto? Esta visión de Amós donde veamos, ¿cierto?, que es tanto el pecado de Israel que incluso lo ve como una carreta llena con gavillas, ¿cierto?, que marca la tierra por donde pasa, y que incluso ni los más valientes guerreros de Israel podrán defenderse cuando venga el juicio de Dios por medio de los asirios. Nadie podrá hacerle frente a los asirios. Dice que incluso hasta el más valiente no alcanzará a colocarse su traje de guerra, sino que saldrá incluso corriendo desnudo. Con eso termina la visión. Entonces vuelve a levantar la voz ahora Amós, ¿cierto?, siguiendo con su visión. Lo está haciendo en Betel, ¿cierto?, en una de las ciudades del norte, donde él se para a profetizar, a pregonar su visión. Y ahora en el capítulo 3, nuevamente, como digo, alza la voz, comienza allí con estos 2 primeros versículos que vamos a ver, que dice: oh hijos de Israel, estoy leyendo la versión textual, dice: oh hijos de Israel, escuchad la palabra de Yahweh, habla contra vosotros, contra toda la familia que saqué de la tierra de Egipto. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por eso os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. Hermano Juan Carlos. Sí, así comienza el capítulo 3, y pienso que ya este profeta ya está marcando un punto de inflexión en su retórica.
en decirle a la gente, así ha dicho Yahweh. O sea, no es un tema mío, no es un tema personal, sino que yo aquí es donde me acepta. Yo aquí es donde tomo un rol que Dios me lo marca. Es decir, si ustedes no quieren escuchar a ningún profeta, ningún problema, no se preocupen. De hecho, yo no soy profeta, así que estamos bien. ¿Ustedes no quieren escuchar a ningún profeta? No, yo no soy profeta. Pero escuchen esto, así dice Yahweh. Entonces ya él comienza a tomar un punto de inflexión, postura, una marca, un sello, una impronta que le da autoridad, plataforma, piso para decir lo que va a decir. Esto a mí no se me ocurrió, sino que esto viene de parte de Dios, y el versículo es claro. Escuchen a esta palabra de Yahweh, ha hablado contra ustedes, oh casa de Israel, contra la familia completa que yo traje de la tierra de Egipto. De todas las familias de la tierra, solo a ti te he conocido íntimamente, por esto tomaré venganza contra ti por pecado. Ahí versículo 1 y 2. Entonces, claro, él toma una posición. Y aquí hay dos situaciones que me llaman a reflexionar. Acá nosotros vemos una generación diferente. Esta no es la generación, cierto, que salió de Egipto, por decirlo así, ¿no? Incluso mucha de esa generación murió en el desierto. Estamos hablando de una generación nueva. No son los mismos 600.000 hebreos, sin contar mujeres ni niños que salieron de Egipto. Pero aquí hay un punto que es interesante, que pareciera que el profeta con esta profecía les está enmarcando básicamente la historia, porque se la contaron de una forma la historia. Entonces él viene a remarcar la verdadera historia. ¿Por qué lo digo? Mira interesante este versículo. Primera Reyes 12:28 dice, y el rey tomó consejo, estamos hablando de Jorobán primero, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Perdón? ¿Cómo que estos dioses nos sacaron de la tierra de Egipto? Claro, en las generaciones, muchos asumieron que Moloch o Astaret, no sé quién más, hicieron algo por ellos y los sacaron de la tierra de Egipto. Entonces aquí Dios les cuenta la historia como corresponde. Y les dice, yo fui el que los saqué de la tierra de Egipto con brazos fuertes. Yo fui. No fueron ni los becerros de Jeroboam, ni nadie más que yo. Entonces ya Yahweh, a través de este profeta, que ya en este momento ya se constituye profeta, cuando él dice, oíd palabra de Yahweh, ya él ya tomó una posición, una impronta, un sello. Y lo primero que hace, les aclara que no fueron los 2 becerros de oro, no fueron los Moloch, Aser, Astarec, Anat, sino que fue Yahweh Elohim Sebaot, aquel que lo sacó de la tierra de Egipto. Comencemos primero por eso. Y ese es el piso del castigo. Porque yo los tomé, ustedes son míos, yo los compré. Entonces, aclaremos la película primero y dejemos por sentado eso. Yo soy Yahweh y yo los saqué de Egipto. Eso. Mana Jacqueline. Mira, la figura de Amós a mí me conmueve el trabajo que él asume, ¿cierto? Una vez que el Señor lo llama, de algo tan diferente como cuidar ovejas, como cuidar ganado, como ser agricultor, algo tan diferente a lo de él, lo saca de ese status quo el Señor y lo lleva con una misión de advertencia a un pueblo, y me conmueve igual la figura de Amós, porque Amós asume con tanta responsabilidad este papel. Amós asume con tanta pasión
este trabajo que el Señor le da, que a pesar de la oposición, ¿cierto? Incluso de los líderes religiosos de esa época, a pesar de eso, él sigue, él continúa con su trabajo porque él está claro que quien se lo mandó es Yahweh y que él, yo creo que él tenía una relación muy íntima con su Dios, tenía una relación muy íntima para que Dios lo escogiera, porque Dios no tampoco saca a cualquier persona inestable, con poco compromiso, con una vida liviana, para que vaya y lleve su palabra. No, el Señor selecciona a sus profetas, tienen cualidades estos profetas. Y a pesar de que conocemos poquito de Amós en cuanto a su estructura, no sé, familiar y económica y todo, sí, no me cabe duda que Amós esto lo hacía con pasión, con cariño. Creo que mirando la figura de Amós, hoy día debiéramos también nosotros, los hijos del Señor, mirar con esa pasión y con ese cariño la misión que el Señor nos da de ir y ayudar a otros a acercarse al Señor. Fíjate que pensaba, hoy día reflexionaba con Amós y yo decía, qué importante es el papel de nosotros los hijos del Señor cuando el Señor nos amonesta y nos dice, más que decirnos, cuando nosotros vemos que un hermano o una hermana está desviada del camino, está cometiendo graves errores, está a punto de caer al abismo con sus errores, qué importante es que nosotros vamos y veamos a ese hermano, a esa hermana, y tratar de sacarla del error, tratar de enseñarle con cariño la palabra, tratar de que vuelva a razonar en que su relación, su intimidad con Dios es lo más importante que puede haber. Yo veo un Amós que él procuró cumplir todo esto. Yo veo un Amós que fue con cariño, yo veo un Amós que fue firme, y como todos los profetas, porque yo creo que el corazón profético de los profetas, el corazón profético era un corazón dolido, porque no debe ser fácil ir y llevarle a un hermano un mensaje y decirle, sabes que esto y esto te va a pasar, y Dios te va a cortar, y Dios te va a castigar, y después con el tiempo verlo, que eso se cumplió. Entonces yo creo que el corazón de Amós estaba preocupado y tanto como por el mensaje que llevaba, porque era un mensaje súper determinante, ya era como el último mensaje que se les iba a dar a Israel, era como mandé tantos antes a avisarles, que ustedes no hicieron caso, que con Amós estamos. Entonces, meditaba eso, hermano, meditaba que en mi papel, nuestro papel como hijos del Señor, es ir en busca, e ir donde el hermano que está con dificultades de relacionarse correctamente con el Señor, ir y amonestarlo con cariño, con respeto, viendo que en él hay una creación del Señor. Y con eso creo que por el momento me quedo con esa figura de Amós. Sí, bueno, estos dos primeros versículos que quizá creo que encabezan todo lo que se viene, porque este es un llamado que incluso es un llamado de atención, o sea, oh hijos de Israel, hay una dedicatoria pero directa, sí. Oh hijos de Israel, o sea, y a ustedes, y la palabra es llamá, oh Israel, llamá a Israel, ¿cierto? Escuchad, sí. escucha, oh Israel. Y este llamá, que incluso dentro de la escritura hebrea significa oír para hacer. O sea, y el punto acá que yo veo es que este llamado y este grito de atención, escucha, oh hijos de Israel, o hijos de Israel, escuchen, ¿cierto? Preparen su oído para que hagan. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Escuchar, en realidad crear una conciencia, ¿cierto? El tema del escuchar, de poner oído, ¿cierto?, a lo que Amós iba a declarar y a entregar esa profecía, es que pudieran cambiar, ¿cierto?, y yo creo que cambiar la dirección por donde estaba. Bueno, Juan Carlos nos decía que, claro, él solamente en ese punto donde dice, porque solamente a vosotros he elegido, conocido desde de toda la familia de tierra, ¿cierto?,
a ustedes yo los saqué de Egipto, o sea, dándole a entender, no fue Acera, no fue Astarte, no fue Baal, no fue ningún dios cananita, nada, ni un dios filisteo, nada, fue Yahweh Elohim el que lo sacó. Pero desde esa misma mirada, el punto firme que me llama mucho la atención, que también le está diciendo, además de recordándole la historia y marcándole la historia, ¿cierto? Marcándole la historia a esta generación nueva, que han pasado bastante años, y que también dice, yo solamente a ustedes los he elegido, o lo he conocido. O sea, yo no observé ninguna otra nación. O sea, y aquí también este tema lo vimos, ¿cierto? En Romanos 8, 9, 10, ¿cierto? Con respecto a esa elección de Abraham, a esa elección de Isaac, a la elección de Jacob, ¿cierto? Hay una elección, o sea, hay una soberanía detrás de todo esto. Entonces, solo dice, ¿por qué deben escucharme? Porque yo lo elegí. Ese es el punto. O sea, ¿por qué tienen que escucharme? Porque yo solamente con ustedes tengo relación. Yo con ustedes me relaciono. Yo con ustedes, yo los conocí, yo los elegí para mí. O sea, dentro de todas las naciones, dentro de todas las demás naciones, dentro de todas las demás familias, yo solamente elegí una, que son ustedes. Así. Y sobre ustedes, ¿cierto? Y como a ustedes yo le he dado los privilegios de ser mis hijos, es por eso dice que yo os pediré cuenta por vuestras iniquidades, o en este caso por sus transgresiones. O sea, ustedes, por ser parte, ¿cierto?, de esta elección, tienen una responsabilidad tremenda conmigo. Eso es lo que está diciendo. Por eso escuchen. O sea, pongan su oído atento a lo que yo les voy a decir, porque tengo que llamarlo a terreno. Nuevamente chocamos con el capítulo 4 cuando dice, tenemos un cara a cara. Está dispuesto a encarar conmigo, o sea, por lo mismo ya está, ¿cierto?, llamándolo a un terreno donde ellos tienen que reconocer que tienen cierta responsabilidad que han dejado de lado. Ustedes han dejado de lado su responsabilidad, ustedes han abandonado la historia, según lo que dice nuestro hermano Juan Carlos, ustedes abandonaron la historia, ustedes ya no me reconocen quién fue realmente quien los sacó de Egipto. Yo los saqué, yo hice justicia, eso lo vimos la semana pasada, yo hice justicia con ustedes en Egipto, yo los liberté. Yo los conduje por el desierto, yo le conquisté la tierra, ¿cierto? Y le entregué la tierra que no era el territorio de ustedes en ese tiempo. Yo fui, o sea, yo he dedicado mi tiempo, he dedicado, ¿cierto?, mi divinidad a ustedes. Y por eso yo los elegí para esto, para mí. Entonces, como los elegí para mí, ustedes me tienen que rendir cuentas a mí. No rendirle cuenta ni a los Baales, ni a, ¿cierto?, ni a los becerros que tenían en Dan y en Betel, no, a mí. Entonces, el punto es que dice, todo esto, ¿qué es lo que hace? Ustedes están gozando de un favor y un privilegio divino y no lo están reconociendo. O sea, para mí este versículo, o sea, este capítulo 3 continúa con el tema de la infidelidad. Ustedes han sido ingratos, ustedes han sido infieles. Si ustedes le cerraron la boca a los profetas y le dieron de beber vino a los nazareos, ustedes son ingratos e infieles, gozando de todos los privilegios, teniendo todo mi honor, toda mi dedicación, todo mi amor, todo mi estatuto. Yo le he dado todo y ustedes simplemente me han dado la espalda. Entonces, por lo mismo, yo ahora les vengo a pedir. Y por eso digo, este capítulo es casi un poco fatal en cierto punto, porque los deja en una situación donde ellos simplemente no tienen opción a nada. Incluso no tendrían por qué levantar la mano y decir, pero espere, tenemos una excusa. No, es que excusas no hay. Excusas no hay. Entonces, por lo mismo, independiente de que este juicio es radical, vamos a ir viendo quizá en los versículos que incluso dentro de esta visión radical del profeta Amós, también hay una bondad para que creen conciencia. Hay una misericordia de parte de Dios para que creen conciencia y puedan cambiar su postura, ¿cierto? Y puedan volverse de su mal camino, ¿cierto?, de esa senda torcida de no hacer lo recto, para hacer lo recto, ¿cierto?, para andar en justicia y para hacer justicia. Así que eso es lo que al menos veo yo con respecto a estos dos primeros versículos, hermano Juan Carlos. Bueno, a mí me queda la retina un poco lo que comenta Jacqueline,
Y lo que comentas tú en el sentido de que sí, el profeta tiene un corazón conforme a la voluntad de Yahweh, ¿no? Es sensible y Dios quiere que él comparta sus propios sentimientos. Sufre tanto el profeta como Dios mismo. Y quizás por eso la queja sobre Jonás. Porque si no, no se justificaría la queja sobre Jonás. Como diciendo, ¿y tú por qué te enojas? ¿Cierto? Tú deberías ser un ser misericordioso, compasivo, piadoso, y no lo eres. Tú no eres, comilla, mi profeta genuino. O sea, se ve que no saliendo como de mí. Tú eres un profeta de oficio, ok, pero tú tendrías que comprometerte también con lo que yo estoy sintiendo y no lo estás haciendo. Por eso entiendo que la queja sobre Jonás. Y el otro punto, sin querer justificarlo al pueblo hebreo. Ojo con eso, sin querer justificarlo, ¿ya? Pero entendiendo que es una nueva generación de personas, tanto niños, que líderes, y esa creo que es una palabra bien puesta, los líderes de su pueblo le escondieron a Yahweh. Se lo escondieron. Más encima le dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Claro, la primera persona que escuchó eso habrá dicho, perdón, ¿cómo fue eso? Sí, él dijo eso, pero después de 20, 30, 40 años después ya nadie dijo nada, porque ya lo asociaban que eso eran sus dioses que lo sacaron de Egipto. Entonces, esta generación de personas le escondieron al Altísimo, se lo escondieron. Y estos hebreos, pasando el tiempo, más encima, no tan solo le esconden a su Dios, sino que le esconden hasta el nombre. Las dos cosas nunca las quiso Dios, ni que lo escondieran a él, al contrario, él quería autorrevelarse a su pueblo. Por eso el tiempo en el desierto era para un autorrevelarse, y que su nombre fuera glorificado y exaltado entre todos los pueblos de la tierra. Entonces nunca fue el deseo de Yahweh que lo escondieran, y esta gente lo escondió. Jeroboam, todos estos reyes que ya hicieron lo malo delante del Señor, lo único que hicieron es esconder al Altísimo y procurar obviamente un culto falso delante de él. Entonces yo no estoy justificando, espero que se entiendan, no los estoy justificando, pero sí estoy tratando de entenderlos. Y ahí hay dos puntos que es bueno percibirlo. Eso. ¿Ya, Kelvin? Como continuando un poco lo que a mí me parece es que el punto de nosotros como iglesia del Señor es, cierto, llevar la verdad de la palabra del Señor a los otros, y tratando un poco de ponerme en los pies del trabajo que hacía el profeta. Si lo queremos mirar, ustedes ven el punto sinóptico del asunto, yo voy a tratar de ver un poco como Juan. Más el corazón, más la intimidad de este tema para que sea más armonioso. Sí. Porque la iglesia del Señor debemos procurar, tal como lo dice Juan Carlos, nosotros debemos ver, ¿cierto? Y no tratando de justificar, porque la justificación ni siquiera nos cabe a nosotros, pues el Señor es quien justifica, pero tratando de ver y tratando de entender cómo llegan a tal necedad, si ese es el punto, que puede llevar al hombre y a la mujer, independiente de la época y todo lo demás, que se cierre a tal punto de la necedad y no vea la obra misericordiosa de este Dios de amor que siempre está presente de una u otra manera. Dios está amorosamente siempre presente en la humanidad, ya sea distintivamente con su pueblo Israel desde siempre, desde que lo escogió,
como con el resto de los pueblos, a tal punto que el Señor da como un giro en la historia, ¿cierto?, de Israel, y involucra al resto de la humanidad esta bendición que en un principio era para Israel. Entonces, en esa bendición que estamos hoy día, nosotros debemos tener esa capacidad, ese cariño de ir y llevar el mensaje, porque el mensaje que nosotros llevamos hoy día es con gracia, claro. Amós, Isaías y todos los profetas en aquel tiempo fueron mensajes duros y dramáticos con consecuencias fatales, como dice el hermano Efraín, porque en un principio, en algún momento, el Señor al inicio de todo esto, el Señor también fue con gracia para Israel, sí. Y también fue con cariño, también lo trajo y le dijo, hijo, mira, esto va a pasar si tú no me haces caso, te arrancas, te escabulles, corres, te vas de mi lado, no me quieres escuchar, no me quieres oír. Entonces, nosotros como la iglesia del Señor, hoy día debemos también mirar con esa misericordia, porque ¿sabes qué me hacía pensar el Señor hoy día? Cuando yo estaba extraviada, cuando yo estaba lejos del Señor, hubo gente que me buscó y me siguió con amor para hablarme del Señor. Y me perdonó hartas tonteras, porque yo dije una serie de barbaridades en mi conversión. Y me reía de muchas cosas que, bueno, hasta el día de hoy me arrepiento, ¿verdad? Pero hubo gente buena, hubo gente que recibió la revelación del Señor y dijo, yo tengo que llevarle a esta mujer, a esta pobre mujer, miserable mujer, una palabra de arrepentimiento para que escape a tiempo del castigo que hay desde un principio, desde antes de los tiempos, tanto así como hay una predeterminación de salvación para el hombre, también consigo está implícitamente el castigo también. El que cree será bendecido, el que no cree será maldecido. Esto ha sido desde siempre. Así funciona Dios, con una misericordia maravillosa y global y grandiosa con la humanidad, y también con un severo castigo a quien no quiere escuchar esta misericordia. Y Dios hace todo lo que está, no sé si decirlo en sus manos, pero en sus propósitos, para que el hombre finalmente entienda su mensaje, lo pueda ver a él como su Salvador, lo pueda ver a él como su Padre y pueda tener una relación íntima con él. Bien. Sí, quizás la pregunta, quizás un poco, ¿cómo podríamos llamarla? A ver si me ayuda nuestro hermano Juan Carlos, pero la pregunta, ¿cómo es que Dios elige para luego castigarlo? Una antinomía, eso. Una antinomía. Una antinomía. Bueno, claro, porque Israel podría reclamar aquí, pero ¿cómo? O sea, a ver, Amós, ¿el Señor nos va a castigar? Sí, nos va a castigar. ¿Sí o sí? Sí, sí o sí. Pero se supone que tú nos estás diciendo que Él nos eligió a nosotros, ¿sí? Bueno, ¿cómo? Entonces nos elige para castigarnos. O sea, paradoja. Es una paradoja, es un juego medio turbio de palabras, pero el punto es que el profeta ya lo dijo, porque podría salir la objeción, podría alguien objetarlo, pero el profeta ya lo dijo, o sea, por 3 pecados y por un cuarto ya no revocaré mi sentencia ya está ejecutoriada, está determinada, tengo que ejecutarla. Entonces, claro, ¿qué han hecho? Han pasado a llevar al pobre, ¿cierto?, al desvalido, han abusado de la justicia, ¿cierto?, el soborno, esta corrupción que han hecho, tienen un libertinaje desmedido, o sea, y no solamente, y además han profanado mi nombre, sí, por sobre todo esto han profanado mi nombre, no lo han bendecido. Entonces, por lo mismo es que yo estoy pidiéndole cuenta, ¿cierto? Esto no es una antinomía, por lo mismo, cuando ustedes deberían, todo lo contrario, caminar junto conmigo, ustedes no están caminando de la mano conmigo. Entonces, por lo mismo que el juicio está, ¿cierto?, a las puertas a suceder. Entonces, no es una objeción decirlo. No tienen, pues no tienen el mérito suficiente para decir, pero espérate, que no tienen el mérito.
Entonces, por lo mismo es que Dios exige cuentas. Por eso en algunas versiones dice, yo los visitaré. Y la palabra visitar es que yo les pediré cuentas. Yo voy a venir, ¿cierto? Y hacer justicia, o pasaré mi juicio sobre ustedes por sus iniquidades. Ahora, un punto bastante precioso de esto, que quizás es muy aplicativo, que el tema dice, no solamente yo los elegí, sino que dice, yo los saqué de la tierra de Egipto. Me gusta ese punto. El tema de esta soberanía, que está allí muy bien aplicada de parte de Amós, que a algunos no les gusta esa parte soberana de Dios, pero dice, yo los elegí, o sea, y yo los saqué. La parte aplicativa que quizá queda ese gusto, que en realidad no fuimos nosotros que salimos de ese bando contrario, no es que nosotros hemos salido del reino de las tinieblas. Pablo, incluso mismo Pablo lo dice, el Señor nos trasladó del reino, ¿cierto? Del reino de la oscuridad, ¿cierto? Al reino de la luz de su Hijo, o sea, hubo un traslado. Entonces aquí también Amós, ¿cierto? Independiente que Amós está en una separación tremenda con la teología de Pablo, pero Amós ya muestra, ¿cierto? Esta salvación, ¿cierto? Ya muestra este vislumbre de que el que salva no es el hombre por su propia obra, sino que el Señor libra, ¿cierto? a Israel de la tierra de Egipto de esclavitud, así también el Señor nos libra a nosotros ¿cierto? de la tierra del pecado, o sea, nos saca del pecado. Así que me parece interesante esa parte. Ahora, ¿por qué le decía yo esta pregunta, esta interrogante de antinomía que podría nacer de los israelitas? En decir, pero ¿cómo? O sea, si Dios nos elige, Dios nos liberta, Dios nos salva, bueno, ¿cómo Dios nos castiga? O sea, si se supone que... Entonces, aquí aparece de inmediato la respuesta. O sea, de inmediato el profeta no viene, como dijera, con esta, como ya se colocó sobre este pregonar, ¿cierto? Sobre este púlpito, podríamos decir, ya se parapetó con respecto a la profecía, y dice, claro, y empiezan estas preguntas que son preguntas que todos sabemos que son preguntas retóricas, que se responden por sí solas, pero por lo mismo estas preguntas y respuestas por sí solas vienen a responder la calidad de Israel, la condición de Israel. Por lo mismo, Dios les pedirá cuenta, porque los eligió, ¿cierto? Les pedirá cuenta porque los eligió, porque ustedes gozan de los beneficios, gozan, ¿cierto?, de los privilegios que Dios les ha dado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pueden objetar? Porque dice, porque les están haciendo la misma pregunta, ¿porque andarán acaso dos juntos sin estar de acuerdo? Imposible. Entonces, si ustedes, o sea, si Dios les viene a pedir cuenta, es porque no hay un acuerdo. Ustedes no están en acuerdo. Si Dios es el que viene a pedirles cuenta y viene a juzgarlo, es porque ustedes han pasado por alto el acuerdo. La pregunta se responde por sí sola. No existe, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un preacuerdo de por medio, tiene que haber un pacto, tienen que conocerse antes de, para poder caminar juntos por toda la vida. No pueden dos personas tomarse, ¿cierto?, de la mano sin conocerse, sin tener primero un pacto, sin tener tiene que haber una unión. Entonces, por lo mismo es que Dios viene a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes no están de acuerdo. Yo sí, o sea, he respetado el pacto, y aquí entra otra parte. Primero lo elige, pero también hay un pacto de por medio. Y ese pacto de por medio es el que Dios siempre se mantiene él vigente, y lo mantiene vigente también. Pero Israel no lo considera y lo pasa a llevar. Israel es el que está en desacuerdo. Entonces, por lo mismo es que Dios tiene todo el derecho de pedirle cuenta. Hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho, por eso es que estos análisis incluso son hasta filosóficos, sociológicos, todo lo que es la teología, porque hay muchas cosas en juego, hay muchos elementos en juego. Ahora, el parangón que tú haces, en que en el antiguo pacto había un eje de partida, que era la salida de los hebreos de Egipto, que para nosotros los salvos, ¿cierto?, en este nuevo pacto, es el momento de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. De ahí hay un eje hacia adelante, como también hay un eje desde la salida de Egipto de los hebreos. Ahora, claro, la antinomía crece
cuando hay una anarquía, pero hay una anarquía con desprecio, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué crea ese desprecio? Mira, hagamos una ficción. Traigamos acá a la presencia a un hebreo de ese tiempo. ¿Bien? Entonces imagínate una conversación de ese hebreo de ese tiempo con Yahweh. ¿Ya? Entonces, yo me imagino al hebreo escuchando a Dios diciéndole, ustedes, que yo los saqué de la tierra de Egipto, que ustedes, y hasta cuándo, y ustedes, y ustedes. Entonces, el hebreo lo miraría y le diría, a ver, momento. Ya. Perdón, momento. ¿En qué quedamos? ¿Cómo en qué quedamos? Sí, ¿en qué quedamos? Usted nos dijo clarito, nos dijo, ustedes están destituidos de mi gloria y ustedes más encima invalidaron mi ley. ¿Dijo sí o no? ¿Dijo eso sí o no? Sí. Sí, dije eso. Entonces, pues, señor, nosotros entonces estamos listos y libres de aceptar a los dioses que queramos y seguir nuestra propia ley, pues. Sea consecuente con su lengua. Estamos destituidos, usted nos sacó y más encima invalidamos la ley. Se acabó el tema. Entonces, el problema de usted, Dios, es que usted es emocionalmente inestable. Moloch, Astaret, Anat no son dioses inestables. Y con ellos la pasamos re bien. Si no, pregunte a la gente que va a hacer sus cosas ahí en los templos que hicimos. Felices. De repente nos piden un sacrificio humano, bueno, ya está. Pero ellos no son dioses inestables como usted. Mire, ¿se recuerda el caso de USA? ¿Qué pasó con USA? Pero ¿se recuerda el caso de USA, sí o no? Sí, recuerdo. Ya, ¿qué pasó con USA? Mire, USA, le voy a contar el contexto, señor, ya que usted parece que se le olvida. El contexto fue ese. Nosotros fuimos a buscar el arca, ¿cierto? ¿Se recuerda? Sí, ustedes fueron. Ya, ok. Su gloria. Estábamos felices, todos contentos, dichosos, saltando con el arpa, gritando al aleluyah, felices. Y de repente usted le da la tontera, porque parece que usted es emocionalmente inestable, y usa una persona que nosotros lo conocíamos, bueno, un tipo honroso, viendo que los bueyes se tropezaban, este hombre bueno, con una muy buena intención, y se supone que usted hurta los corazones y tuvo que haberse dado cuenta que el tipo lo hizo de muy buena voluntad. Va y toca el arco para que no caiga en tierra. ¿Sí o no? Sí, eso pasó. Ya. Después vemos lo del levita, que no era levita, pero el sentido común, Dios, el sentido común dice que lo hizo de buena voluntad. ¿Y qué pasó con usted? A usted le dio la tontera, ¡pa! Y lo fulmina ahí mismo. Entonces usted es una persona inestable, un ser inestable, que usted tiene un lado oscuro, señor, que de repente le da la cuestión y ¡pa! Y empieza a matar gente. No, pues, señor, usted no puede ser así. ¿Qué pasó con Moisés? Lo guardó en Egipto, el príncipe, lo reguardó, hasta que en un momento, ¿ya? ¿Qué pasó con él? Lo mató, usted lo mató en un monte y no lo dejó entrar a la tierra prometida. ¿Ve que inestable? Y mire, le tengo dos, pero le puedo decir más. Tengo varias. Entonces, mire, Moloch, con él la pasamos re bien. Entonces, decídase, ¿estamos invalidados y estamos lejos de usted, sí o no? Para ver qué hacemos. Usted dice que le da lata que nosotros sacrifiquemos niños en las llamas de Moloch. Y usted le pidió el hijo a Abraham, ¿sí o no? ¿Se lo pidió, sí o no? Sí, se lo pedí. Ya, pues entonces, señor, decídase. Lo que pasa es que usted tiene un lado oscuro, que parece que depende del pie con que se levante. Entonces, nosotros no sabemos aquí atinar.
Pero quedemos en esto. Usted nos destituyó. Abolimos la ley, entonces por favor déjenos tranquilos y haga sus cosas con nuestro pueblo. Nos vemos. ¿Se entiende? Entonces, esa mala visión de Yahweh, ¿por qué se produce? Por Lamentaciones 4:13, el versículo que a mí me hizo llorar por 20 minutos. No me podía salir palabra. Lamentaciones 4:13, que dice así. Por aquí lo tengo. Me lo sé de memoria, pero lo voy a leer. A causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Entonces, las personas que están a cargo de los pueblos, las naciones, las lenguas, de la gente, estas personas le han ocultado a Dios en sus vidas. Por eso el ser humano tiene un concepto totalmente desvirtuado de lo que es Dios. O una de dos, el tipo es tirano o es un papito bueno, un abuelito que da bienes. Una de las dos. Y ahí donde me explico por qué hay tanta congregación con mala doctrina. Los hermanos tienen un pésimo concepto de Dios, pésimo, no malo. Pésimo concepto de Dios, porque nosotros le hemos escondido a Yahweh y les hemos escondido a la Escritura. No estoy tratando de hacer un poco lo que nos comparte nuestra hermana Jacqueline, ¿cierto? Que aplicar. Pero hay un concepto ahí que es digno de estudio sociológico, que no se nos puede escapar del punto. Eso. Absolutamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Creo que a medida que avanza el conocimiento del hombre en todas las áreas, en el área científica, en el área astronómica, en el área de la salud, en todas las áreas, incluso mayor filosofía, a mayor conocimiento del hombre, más independencia tienen de Dios. Como tienen más independencia de Dios, son carne de cultivo fácil para los líderes que, tal como tú lo acabas de decir, que hacen muy mala la pega. Así es. ¿Quiénes son los que tienen que presentar al verdadero Dios con sus verdaderas cualidades, con todo lo que él implica, atributos, conocimiento, con todos sus atributos, gracias, con sus atributos? ¿Quiénes son? A los que se les ha revelado mayormente, a los que han sido más iluminados que otros. Por eso yo insisto, y con pena lo digo esto siempre, hay tan poquitos hermanos y hermanas en el Señor interesados en saber quién es nuestro Dios, cómo Él piensa, cómo Él actúa, y lo dejamos en manos de este montón de gente. ¿Sabes qué? A mí me sorprende, en estos últimos tiempos me sorprende ver iglesias en donde en una congregación de, no sé, 80, 70 personas, hay como 10 pastores en esa congregación. Sí. De esos 10 pastores que hay, que a todos los he escuchado su mensaje, ninguno entrega el mensaje correcto del Señor. Ninguno. Sí. Ninguno del ancho. Ninguno del ancho. Todos hierran el blanco. Por lo tanto, todos pecan delante de Dios porque erraron el blanco, ¿cierto? Que es Cristo el Señor. Sí. Entonces, en estos tiempos no está tan diferente a los tiempos en que tú hablas. ¿Por qué? Porque Israel, ¿qué fue lo que vio? Vio su tremendo confort económico,
vio la paz que tenían en cuanto a las guerras, en cuanto a estar en paz con otras naciones, vio todo eso. Entonces sintió que no tenía necesidad de conocer al Dios verdadero. Entonces daba lo mismo conocer cualquier Dios, daba lo mismo ir a adorar a cualquier parte, y daba lo mismo ponerlo en el nivel de cualquier Dios a nuestro. Porque el entorno, cuando nos rodea un entorno de cosas que son engañosas para nosotros, claro, pues, nuestra mente se tapa, pues, se nubla, no lo vamos a ver. Por eso que es importante, como digo desde el principio de este programa, qué importante es el trabajo que cumplen aquellos que están un poquito más iluminados, que son estudiosos de la palabra, que son gente seria en el estudio de la Escritura, que van a la fuente, que piden la dirección del Espíritu Santo, que son gente de oración, son gente de que procuran aplicar la palabra en su vida. Qué importante es que nosotros llevemos el mensaje correcto a los demás. Qué importante es que cuando vemos a una amiga, a un amigo que está con ideas tan distorsionadas de Dios. Yo tengo un pequeño taller de confección y me he encontrado con gente que dice cada cosa de Dios, tienen cada idea de Dios, Sí. en donde no me enojo por ningún motivo, todo lo contrario. Yo le agradezco al Señor que mi taller sea mi campo de trabajo, donde yo puedo hablar de Él, donde yo puedo de alguna forma y mediante como el Señor me permita, ordenar cierta enseñanza, ayudar poniendo sana doctrina en esos corazones. Pero de verdad, y son gente, muchas de ellas que llevan años en la iglesia, pero años, pero por falta del buen liderazgo, es que siguen ahí, siguen creyendo cosas totalmente distorsionadas del Señor. Y eso es un tirón de oreja para los maestros, es un tirón de oreja para los que saben, para los que han estudiado, de muchas veces guardarse, reservarse. Y ni siquiera hablar de aquellos que sabiendo hacer lo bueno, hacen lo malo. Que son los líderes que por provecho propio, por beneficio propio, mayormente económico, ocultan la verdad, porque ¿qué pasa con la verdad de Dios? La verdad de Dios es que si pecas, hay castigo. Consecuencia. Hay consecuencia. Esa es la verdad central de Dios. En su área de justicia. Tú pecas, consecuencia. Sí. Si tú me amas, tendrás beneficio. Si tú me respetas, me obedeces, tendrás todas las bienaventuranzas a tu favor. Todas, no faltará ninguna. Todas las bienaventuranzas que están escritas en la palabra, todas las promesas que yo he hecho, no hay ninguna promesa en la palabra que no tenga una condición. Honra a tu padre y a tu madre, partiendo como por una de las primeras, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida. Promesa. Pero ¿cuál es la condición? Hónralos. Efraín. Sí, ¿Me podías dar un segundo? Para segundo. Minuto. para decirles cómo terminó la conversación. ¿Cómo termina? Claro. Entonces, esta persona le dice a Yahweh, ya. ¿Usted se acuerda de los 10 mandamientos de Moisés? ¿Se acuerda de eso? Sí, las tablas, sí, se acuerda de eso. Ya, okay. No matarás. Ya. Dice, en una del decálogo, el famoso 5 y 5, ¿usted se acuerda de una parte que usted escribió con su dedo, no matarás? Sí, me acuerdo. Ya. Por lo menos, bueno, usted es inestable emocionalmente, pero parece que tiene buena memoria. Sí, tengo buena memoria. Dale. Mire, usted dijo no matarás. ¿Usted dijo no matarás? Sí, dije no matarás, ya. Pero resulta de que usted nos hizo matar al que se nos cruzara por delante
en todos los pueblos que encontramos en Canaán. Eteos, Jebuseos, Amorreos, después los filisteos. Usted, Señor, hizo un voto de nazareo en Sansón en forma involuntaria en él. Usted le impuso un voto nazareo en él. Y exclusivamente para matar filisteos. Y usted le ayudó a Sansón a suicidarse. Recuérdelo. Porque yo escuché que alguien dijo que Sansón no se había dado cuenta que el espíritu de Yahweh ya no estaba en él. Entonces usted ya no estaba en él. Pero resulta que en un momento usted le fuerza para que mate tantos filisteos como nunca en su vida había matado. Entonces póngase de acuerdo, señor. Miren, todas las leyes que usted dijo, la única ley que tenía beneficios era una chiquitita, al final, bajita, que decía, honra a tu madre y tu padre y tendrás beneficio de alargar tu vida y la cosa. Y todas las leyes, las 10, las 5, las 613, todo es no. No, todo es no. Y después resulta que la ley se hizo para que nos diéramos cuenta que simplemente no podemos regirnos por ley. O sea, la ley se puso para que no se cumpliera. Decídase vos, señor. Y le digo más, se la tengo guardada. Por 3 no revocaré y por cuarta, yo le tengo 3 y le tengo otra cuarta también. ¿A quién se le ocurre poner un árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría, en medio de un huerto? ¿A quién? A usted nomás. Sabiendo que Adán, entonces re fácil así. ¿Ah? Entonces, usted es un ser inestable, mientras que en este caso Moloch, hasta este momento con él no ha ido re bien. Dando la vuelta con esto y tomando las palabras de Jacqueline, los pecados son cíclicos y nosotros estamos exactamente en la misma condición de ellos. Nosotros hemos escondido a Yahweh de la vida de los hermanos. Nosotros les hemos escondido los beneficios de la cruz a los hermanos. Nosotros les hemos escondido la escritura a los hermanos. Los tenemos encerrados con la Reina Valera 1960. No hay más Biblias que esa. No. A veces que a varios les conviene esa versión bíblica. Bueno, independiente de eso, los pecados son cíclicos y cuando aparece un profeta, aparece un maestro con sana doctrina, lo despachan, pero rapidito. Porque el maestro, el profeta como Amós, le viene a aguar la fiesta. Anda a otro lado a comer tu pan. Y eso me parece detestable. Pero sigo insistiendo cuando yo digo nosotros estamos para el psiquiatra. Sí, es una ironía. Pero a medida que pasan los años parece que no es tan ironía. Algo de cierto tiene. Eso. Me llamaba la atención el tema de esta primera pregunta de Amós. Porque si esta primera pregunta debería ser, no debería ser una pregunta, sino que debería ser una condición. ¿Me explico? Según lo que usted nos cita, ¿cierto? En Lamentaciones 4:13, ¿cierto? La cita que leyó, sí. Si esa responsabilidad fuera concreta, fuera en la norma, ¿cierto? Si esa responsabilidad en ese tiempo era de los profetas, los sacerdotes, ¿cierto? Los que enseñaban, los que instruían, los que transmitían la ley, ¿cierto? Los que escribían, ¿cierto? Todos estos hombres que repetían, si ellos se hubieran dedicado a eso, sí Israel caminaría de acuerdo con Dios y no habría juicio. Entonces, y usted dice del tema del cíclico, lo cíclico, porque en realidad el reclamo del profeta es porque no andan de acuerdo.
Israel y Dios no andan de acuerdo. No andan de acuerdo, ese es el punto. No andan de acuerdo. No solamente Él los conoció, los eligió, los libertó y le está pidiendo cuenta porque no andan de acuerdo. El pacto fue firmado en el Sinaí, ¿cierto? Ambos pactaron, truenos, relámpago y todo tronó, ¿cierto? Y allí se firmó el pacto y vamos para adelante. El Señor ha permanecido fiel a su pacto, pero ellos no están de acuerdo. Entonces, claro. Y los responsables de cargar el pacto, como también estaban los responsables de cargar su gloria, ¿cierto? Cargar el arca cuando iban, bueno, así también estaban los responsables ¿cierto? De guiarlo en el pacto. Ahora, usted nos dice que esto es cíclico, y claro, hoy día, ¿quiénes son los responsables de que los hermanos, ¿cierto?, caminen de acuerdo con Dios? Y aquí vemos, ¿cierto?, este liderazgo flaco, por así decirlo, que no está acorde, ¿cierto? No está acorde y no camina de acuerdo, ¿cierto?, a los parámetros que exige también la Escritura. Así y es donde nosotros hacemos siempre esta vuelta larga y decimos, hermano, el purismo, vamos al purismo. Y esto trae como resultado, ¿qué cosa? Lo que usted está diciendo. Esta mala percepción de Dios, tener una percepción distorsionada de quién es Dios. ¿Qué es lo que viven algunos hermanos? El Dios inestable, el Dios emocional, el Dios, ¿cierto? El Dios tirano, el Dios que está con el Dios anciano, el Dios arrebatado, el Dios anciano que está ahí afirmado en su trono, con una varita ahí, un viejito, un ancianito ahí. Porque tiene una visión distorsionada. ¿Por qué? Viejito bueno. Porque, un viejito, claro. ¿Por qué? Otros lo muestran como un viejito con su barbita larga, ¿cierto? Un sabio ahí, como no sé, como filosofando. ¿Por qué? Porque han creado una imagen distorsionada. Porque los responsables que tienen que llevar a que el pueblo ande de acuerdo con Dios, no lo han hecho. Claro. No han tenido la responsabilidad. Israel era responsable del pacto. La elección, por eso yo dije, la elección de Israel, esa elección divina, requiere responsabilidad. Hay condiciones que tiene que cumplir Israel. Si estamos en un nuevo pacto, el nuevo pacto también requiere ciertas responsabilidades. Requiere responsabilidad. Y sobre todo tener una buena concepción de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién es la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Vemos, hoy día nomás tenía una conversación con un hermano y me hacía ver un tema de otro hermano, me decía, hermano, es que sabe quién dijo, y cuando yo veo esas cosas, yo sé que el Señor va a traer su juicio contra nosotros. Hermano, le dije, ¿perdón? Sí, dijo, el Señor va a traer juicio contra nosotros. Hermano, le dije, ahí estamos, un problema, porque el Señor hoy nos ve a través de Jesucristo. Así es. Y estamos en un tiempo de gracia. Ninguna condenación hay. Y claro, y estamos en Él. Hermano me dijo, sí, yo le dije, mira, y tenemos que separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y me dice, usted sí, yo no. ¿Por qué? Y me dije, hermano, tenemos que separar el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Los tratos son distintos. Entonces tú no puedes decir que va a venir juicio, porque si fuera así, no queda nadie parado. Nadie queda, dije, estamos aquí. Ni raíz ni rama. Ni raíz ni rama. Entonces dije, ¿por qué? ¿Y por qué viene eso? Porque los que tenían que enseñar han enseñado mal. Los que tienen que tratar de guiarlos para estar de acuerdo, de arrearlos, ¿cierto?, para que se pongan, ¿cierto?, en la brecha y que anden de acuerdo. Hoy día, ¿con qué? De acuerdo con la palabra, de acuerdo con la escritura, de acuerdo con el conocimiento que Dios nos exige, ¿cierto? Los que tienen responsabilidad simplemente se han preocupado de experiencia, ese Dios de la experiencia. Hermano, tuvo una experiencia con el Señor y cuenta su experiencia. Y es más importante una experiencia que la escritura. El Dios de la lámpara de Aladino, hermano, usted pida nomás, aquí en la polar, usted pida y el Señor le va a ayudar. Todo. Entonces, ese Dios que no sé de dónde sacan esa distorsión tan grande. La fe por fantasía. La fe por fantasía, claro. Entonces, hermanos, a mí el Señor me habló, el Dios que vocifera, cada rato, el Dios que anda, el Dios hablón, el Dios que le habla, el Dios que le habla.
no sé, ¿de dónde sacaron eso? Colosenses, estos que se creían iluminados, ¿cierto? Y tenían un cierto conocimiento y tenían ciertos contactos casi esotérico, místico, claro. Entonces, esto, iba caminando, hermano, venía en dirección a la iglesia, el Señor me cambió el mensaje, me habló y ¿dónde? Entonces, ¿por qué? Porque tienen un problema de que creen que la experiencia supera la escritura. Si el Señor habla a través de su palabra y no es restarle poder. No es restarle poder. Dios habla a través de la escritura. Y no es restarle poder ni mirar en menos su deidad, ni mirar en menos su atributo. Dios habla a través de la escritura. Y es el único medio que tenemos hoy en día. Y no soy un cesacionista, porque muchos podrían decir, hermano, un cesacionista. No, pero es el medio que nos dejó, la profecía que nos dejó. Entonces, ¿cómo? Incluso la pregunta es, ¿cómo podemos andar de acuerdo? La palabra es el medio en el cual nosotros, es el medio por el cual nosotros tenemos, ¿cierto? La línea, la regla en la cual podemos andar de acuerdo, ¿cierto? Con Dios a través de la Escritura. Hermana, no sé a qué le toca, hermana Jacqueline. Sí, Jacqueline. Está muteada ya. Está muteada. ¿Muteada? Ahí sí, ahí está. Ahora sí. Juan Carlito, después de ti, por favor. Ya dale, okay. Mira, por lo menos acá cuando uno toca el tema de esta conversación ficticia que se tuvo, estos elementos son elementos de juicio que incluso ponen los no cristianos para debatirle a cristianos. O sea, porque hay musulmanes, ¿cierto? Hay Hare Krishna, y hay un montón de gente budista y qué sé yo, politeístas. Entonces, cuando llegan al tema de la fe cristiana y tocan el caso de Yahweh, a Yahweh se le llama el Dios sangriento. Incluso en una discusión teológica, incluso alguien te puede esgrimir, lo que tú también pudiste ahí pincelar un poco, Efraín, el hecho de que este Dios de amor se pasó por encima por todos los primogénitos de Egipto. Perdón, ¿de qué Dios de amor me estás hablando? ¿Qué te pasa? Ustedes son un chiste. Entonces, esto se escribe de esa manera. Estamos hablando de las grandes ligas, ¿se entiende? Estamos hablando de conversaciones de apologistas de primer grado. Estamos hablando de defender una tesis global de Yahweh. Y ahora cuando la Biblia dice, en este caso, ya refiriéndose literalmente al capítulo 3, verso 3, que es tan conocido y de repente nosotros hasta lo verbalizamos sin leerlo, que dice, andarán juntos y no se ponen de acuerdo, tiene, si bien cierto, tiene una exégesis, tiene una interpretación, pero varias aplicaciones. Muchas. ¿Cierto? Claro, tiene varias aplicaciones, por no decir muchas. Incluso en esta versión que es judía, dice, viajarán dos personas juntas sin haber así acordado. La respuesta es no. Nosotros mismos, para hacer este programa, nos pusimos de acuerdo con anterioridad. Y los tres tenemos una visión de reino. Tenemos una visión de Yahweh, de un Dios soberano, la doctrina de la gracia. Hay cosas que nos unen. La pasión. Estamos de acuerdo. Bien, ese es el concepto. Ahora puede también que hay una aplicación que diga que andará el profeta Amós con Yahweh si no se ponen de acuerdo. Andará Israel con Yahweh si no se ponen de acuerdo. Incluso Zenón, un filósofo griego, en su postura siempre discordante, diría, bueno, si estas dos personas andan juntas es porque se pusieron de acuerdo. Claro. Es un concepto de Zenón. Entonces es el concepto. Esto es macro, esto es grande. Esto es de las grandes ligas. El defender a un Dios que te están diciendo que el tipo es sangriento,
que tiene un doble ánimo, un doble discurso, que tiene un lado oscuro, que depende con el pie que se levante, si no te pasa por encima, y que tiene un infierno preparado para todos aquellos que se van eternamente a calcinar. Entonces, ¿cómo defiendes esa tesis? ¿Cómo defiendes a ese Dios, comillas? Nadie lo va a defender, no tiene por qué alguien defenderlo. Pero ¿cómo tú pones tu postura? Entonces, no es fácil hacer teología, no es fácil hacer apología, ¿cierto? Una defensa de la fe, pero sí se puede hacer. ¿Cómo? Teniendo una estructura teológica sana y un conocimiento histórico, bíblico y gramatical. No tomando tan solo una foto de la situación, sino que viendo la película completa. Por eso que Pablo pudo escribir a Romanos lo que escribió, porque él vio la película completa. Juan, ¿por qué escribió lo que escribió? Porque él vio la película completa. Así de simple. Y nosotros vemos un solo versículo y con eso tenemos. No, creo que nosotros debemos ir mucho más allá. Eso, Jacqueline. Mira, cuando Charles Spurgeon se convierte al Señor, sucede algo bien especial. A mí me encanta Charles Spurgeon. Cuando él iba camino a su iglesia acostumbrada y no conocía al Señor todavía, porque él iba por religión, porque su padre era cristiano y tenía la costumbre de ir. Hubo tanta nieve, tanta lluvia ese día que él no pudo llegar a su iglesia, sino que tuvo que detenerse antes, en una iglesia chiquitita, Sí. media caída. Ay, me encanta esto. Y él ve un predicador flaco, languirucho, mal vestido, todo, y que hablaba muy mal. No se expresaba bien, no tenía buen dialecto, nada. Entonces, cero homilía. Y Charles Spurgeon, sentado atrás, qué sé yo, escucha el mensaje y hay una parte clave del mensaje que inunda su corazón. Y Charles Spurgeon por primera vez se siente salvo, liberto, amado y sintió todo el gozo de la salvación en ese minuto. Pero saca esta conclusión, a eso quiero llegar. Cuando él se devuelve a su casa con este corazón renovado, este corazón que ya se le salía del pecho, ¿cierto? Con toda esta inteligencia que tenía Charles Spurgeon y con toda esta educación, porque él se había educado en Cambridge, este hombre lo primero que dice, si este joven que predicó ese día hubiese tenido estudio y conocimimientos de la palabra, es que este hombre llega y puede evangelizar a todo el pueblo conocido, que no me acuerdo muy bien dónde sucedió esta historia, me parece que en Alemania. Bueno, él era alemán. Era alemán. Entonces, ¿qué dice Charles Spurgeon? Ya sé lo que voy a hacer en este ministerio que Dios me ha dado. Voy a hacer escuela para predicadores. Y llega a ser el príncipe de los predicadores. Llega a tener una capacidad de 1000 volúmenes de estudios. 1000 volúmenes de estudios. Y se esparcen por todo el mundo. Yo tengo aquí, como gracia, tengo unos par de libros de él. Pero hay muchos libros de él. Entonces, ¿a qué va mi comentario con esto? Si todos los líderes, los que tienen este conocimiento, porque ser líder no es tan solo tener conocimiento de la Biblia, sino que hay que tener como una serie de otros requisitos, ¿cierto? Buena homilía, cultura general, en fin, un montón de cosas. Buen trato con los demás, empatía, simpatía, buena presencia, andar peinadito, o sea, estar así como equipadito, completo, para llevar a este Dios glorioso, para presentar a este Dios glorioso. Entonces, si hubiese hoy día un Charles Spurgeon entre nosotros, sería diferente la cosa.
sería diferente la cosa. Porque Charles Spurgeon, todos los que iban a educarse a sus colegios, todos salían tremendos ministros. O sea, hay muchos ministros buenísimos que deben de... Entonces, ¿qué tenía en su corazón Charles Spurgeon? Que creo que es lo que tenía Pablo. Pablo nunca se profesó ser maestro de nada. Él decía, y de todos los apóstoles, se apareció a mí como un abortivo. O sea, siempre él, con todo lo que sabía Pablo, donde se había educado, doble nacionalidad, tenía un montón de conocimiento, buena posición económica, subió y bajó al cielo. O sea, ¿quién de entre los mortales? Ninguno, a excepción del Señor Jesucristo, solo él. Sí. O sea, Pablo, después de toda esta experiencia, podía haberse subido y haberse puesto sobre los demás en la tarima y pónganme un púlpito de cristal, no sé. De mármol. De mármol, claro. No, Pablo siempre, en todos sus discursos, constantemente él estaba siempre, y yo, al final, él era el más pequeño, era el que menos sabía, decía, yo de todo lo que sé lo desecho porque es nada, es basura, lo he mirado como basura porque he encontrado una excelencia, he encontrado algo superior. Entonces, si los líderes, si los que saben un poquito más tuvieran esta idea central, en Chile, el evangelio está más que al debe. No tenemos ningún tipo de escuela cristiana, no tenemos, si hay algunos seminarios, a veces son arminianos, y de pronto, lamento decirlo, pero son a veces casi imposible por el bolsillo acceder a ellos. Sí. Entonces, ¿de qué carece nuestra iglesia en Chile? Carece de esto, de tener el espíritu que tenía Spurgeon, de tener el espíritu que tenía Pablo, de querer que la excelencia del evangelio, la excelencia de la palabra brote y salpique a todo el mundo, y que todo el que conozca al Señor lo conozca desde un principio, desde un inicio, con excelencia, para que su relación con el Señor a posterior, a través de la santificación, que es la que va creciendo en nosotros, sea buena, sea genuina, y podamos ganar esta batalla, y podamos abarcarle y quitarle al enemigo campo de trabajo que él tiene tomado. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado como iglesia de hacer crecer la palabra del Señor con ese pensamiento y con esa sola idea que tenían estos varones. Creo que en eso, hermanos amados míos, creo que hemos pecado gravemente. Sí. Incluso hasta se puede dar la analogía, la igualdad en Amós, que si Dios quiere levantar a alguien, en este caso en Chile, tú tienes que pertenecer a alguna corporación, ¿no? Si no perteneces a alguna corporación, tú no eres nadie. ¿Y usted en qué congregación se congrega? No, en realidad no he estado en ninguna congregación. ¿Y cuál es su cobertura? ¿A qué se refiere con cobertura? Cristo es mi cobertura. No, pues le estoy preguntando cuál es su cobertura. Sí, pues mi cobertura es Cristo. No, pues hermano, no espiritualice usted. Es espiritualizar. Entonces, ¿a qué se refiere? Le estoy preguntando a qué pastor usted se somete. Que usted me preguntó otra cosa, me está preguntando cuál es mi cobertura. Entonces, ya tú eres un bicho raro si tú no perteneces a una corporación o algo semejante. Es lo mismo que le pasó a Amós, porque siempre todo esto tiene que ver con Amós a la final. Amós no pertenecía a ninguna parte. Y eso es lo que este gran religioso le dice: oye, anda a comer tu pan a otro lado, anda a hacerte famoso a otro lado. No, acá estamos en la Grandes Ligas, acá estamos en otra parte. Nosotros, ¿dónde crees tú que? No. Entonces hay un problema técnico acá que es irreversible, que Amós lo está manejando muy bien, de hecho lo manejó muy bien,
durante, tú decías, Efraín, durante 10 años más o menos, que se manejó esto y que Amós lo manejó muy bien. Parece que tenía una inteligencia superada, ¿no? Y tenía una serenidad. Sí, él no era Jonás. Sí, él no Tenía era cultura. Jonás. Sí. Yo insisto en Una eso, yo persona. insisto que no era el típico campesino que convive con las vacas toda su vida. Yo insisto que sus primeros capítulos de Amós hablan de una generalidad de las naciones, conocía muy bien el trasfondo de lo que había pasado en cada nación, los pecados de cada nación. Yo creo que él era un hombre, Sí, yo por lo también menos, pienso muy lo mismo. culto. Muy Y te culto. das cuenta que nos engaña el subconsciente cuando creemos que era como Ruth, que andaba recogiendo cabillas que quedaban el suelo botadas en el terreno ahí baldío. Entonces, no, que sí, este señor era boyero, creo que amarraba las vacas y las dejaba acorraladas, incluso era recolector de higos silvestres, andaba ahí recolectando en una cajita. Mira, Juan Carlos, incluso, permíteme agregar esto, habían escuelas de profeta, porque los profetas Eliseo valga había dejado redundancia. ¿Ah? Sí. Eliseo había dejado la escuela. Exacto. Sí. ¿Por qué era necesario pasar por la escuela? Porque tú tenías que saber muy bien, no tan solo la escritura, no tan solo la Torá, sino que tenías que saber todo, la historia global de lo que, de lo que estaba sucediendo y de lo que había. Entonces, yo no creo que Dios haya elegido excepcionalmente a un ser humano torpe, sin cultura, sin saber algo, y va a estarle solo, mira, abre la boca porque todo lo que salga de ti no es un robot. Sí. No trabaja con robot. Dios no trabaja con robot, que en donde le mete un chip, le dice ya, esto es lo que tú vas a decir, el robot lo esparce y después se vuelve y tuvo como una catarsis nomás, y se vuelve, no, sí es verdad que yo estaba con la oveja, no. Bueno, de hecho, esa es la parte romántica nuestra, en que nosotros lo vemos incluso en los púlpitos. Que no sea yo, Señor, que yo no sea, yo no, Señor, yo no. Anúlame a mí, Señor. Claro. Que no sea palabra de hombre, que no sea palabra que, perdón, ¿qué te está pasando? No, o sea, ¿cómo tú te anulas? Que la idea es que tú seas, ¿qué? Un robot, que sufras una, como dices tú, una catarsis, claro. Y que incluso seas poseído por el Espíritu Santo, como que tú te anules, como que todo tu sentido ya no eres tú, sino que Dios te tomó. Claro. Incluso hemos llegado al punto de decirle a los hermanos, mire, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás me dio el Señor. Porque si yo sigo hablando, ya es palabra humana. Perdón. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? Hermano Juan Carlos, lo que dice nuestra hermana Jacqueline con respecto al debe, lo que se debe está, pero con mayúsculas. Y el error más grande, ¿cierto?, es con respecto de que, claro, los en este caso líder, entre paréntesis, o entre comillas, los responsables, porque hay una responsabilidad, no han hecho y no han cumplido con esa responsabilidad. ¿Qué es lo que vemos? Sí. Insiste en ese tema lo que dice nuestro hermano Juan Carlos. Anúlame, Señor, claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos ven también. Porque es lo que le han replicado. Ahora, exactamente. Le replican tanto que le dicen, hermano, la letra mata. La letra mata. No, usted no lee, usted tiene que poner el espíritu que vivifica. Texto sacado contexto. Hermano, claro. Pedro era del vulgo. ¿Qué? Sí, Pedro era el vulgo. Pedro era un ignorante. No. Simplemente delante un hermano me dijo eso. Pedro era un ignorante, no tenía letra. Hermano, le dije yo, pero si la cultura judía exigía un estudio fino de la Torá. Exacto. De hecho, Pedro él dice... dame un segundo, de hecho, él dice en Hechos 2, dice, esto no están borrachos, esta es la profecía de Joel. Sí, conocía la profecía. A los 12 años los niños judíos deben saber de pe a pa toda la escritura. Claro, independiente que el niño no tenía una consideración social entre el 0 y el 12, pero del 12 en adelante se consideraba adulto y tenía parte dentro de la sinagoga. Entonces, el hombre tenía que estudiar y conocer toda la ley, toda la religión, porque la religión era su cultura, su vida era la religión. Exacto. El judaísmo es tan patriota, es tan hermético que ellos cuidaban su religión. Entonces, por lo mismo, todo niño judío, todo joven judío, toda mujer judía
era judío hasta la sangre. Entonces, por lo mismo, ninguno era ignorante. Entonces, cuando hablamos incluso de la escuela de profeta, no tiene que ver con escuela de profeta de profetizar, porque eso es lo primero que la gente lo dice. Bueno, porque hoy día se ve muchas escuelas de profetas, y los apostólicos y proféticos andan con esta escuela profética para profetizar, y hermano, espera, tengo una profecía, y empiezan a alargar su lenguaje estroscópico aquí con cierto pura luz, humo y efervescencia. Pero si nosotros analizamos la escuela de Liceo, ¿cierto? La escuela, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos veían, ¿qué hacían? Estudiaban el propósito de la profecía, los profetas anteriores, y estudiaban el propósito de la profecía, porque la profecía tiene un propósito, ¿cierto? Y ¿qué otro? Y plantar, desarraigar, instruir, guiar, llamar la atención al pueblo. O sea, eran los portavoces, eran la comunicación. Dios y el profeta andaban en concordancia, Dios y el profeta andaban de acuerdo, dice, usando quizás el texto cuando nuestro hermano Juan Carlos lo interpreta, diciendo, Amós y Dios estaban en concordancia, caminaban de acuerdo, Israel no estaba de acuerdo. Sí. Entonces no podían negarle la voz a Amós. Ahora, ¿qué más hacían los profetas? Ellos tienen esa labor que cumplían, una labor que también se dedicaban 100% a la ley. Estudiaban, ¿cierto?, la ley para poder caminar sobre la ley. Entonces, había también, ¿cierto?, no había una ignorancia, no era que el profeta entraba, ¿cierto?, como en un éxtasis, ¿cierto?, y verbalizaba como vemos hoy día. Nada que ver con eso, nada que ver con eso. Ellos, bueno, no solamente eso, sino que eso lo llevaba también a tener cierta sabiduría. Es por eso que le consultaban. Y no era una consulta medicinal, no era una consulta médica, sino que ellos sabían que cuando estaban turbados, ¿cierto?, turbado el corazón, turbada el pueblo, ¿qué hacían ellos? Vamos donde el profeta. ¿Qué nos dice el profeta? ¿Por qué? Porque el profeta, ¿qué tenía? Tenía una cierta sapiencia de conocimiento, y en ese minuto simplemente el Espíritu Santo también lo inspiraba, pero había una cierta sabiduría plena, ¿cierto?, de conocimiento en él. Entonces, no necesitaban entrar en un trance. Exacto. Simplemente lo decían. Entonces, tenemos un mal concepto, porque ese mal concepto ha sido replicado mal. Entonces, vuelvo a insistir, usando textos fuera de contexto que simplemente dicen, no, hermano, todo por el espíritu, porque la letra mata, todo fuera de contexto. Fuera de contexto, no está hablando de letra, no está hablando de conocimiento, está hablando de que la letra de la ley, ¿cierto?, la mucha letra, ¿cierto?, mataba, pero la esencia vivificaba, la esencia del espíritu vivificaba. El tema del vulgo, ya lo dijo Juan Carlos, no había vulgo, no había una ignorancia. Era del populacho, era del montón, no era de una línea sacerdotal, Pedro. Porque lo trasladamos a nuestros tiempos, a nuestra cultura. O sea, culturalmente los pescadores actualmente son gente que no, lamentablemente muchos, no sé si tanto ahora, pero en su minuto no tenían educación, no iban a la escuela, y pasaban como oficio de tradición. Entonces se traslada acá, pero en el concepto judío es totalmente diferente. Claro, claro, es lo mismo cuando nosotros decimos que cuando el Señor es cuestionado porque se junta con publicanos y pecadores. Entonces, bueno, ¿cómo es? Publicanos y pecadores, sí. Bueno, ¿quién eran los pecadores? Los pecadores eran los que no hacían la ley. Sí, a eso se refiere, por eso es el reclamo. Claro. Porque para los fariseos, los saduceos, ¿cierto?, los escribas, todos los maestros, el hecho de que alguien no cumpliera con la ley, para ellos eran pecadores. Claro. Entonces nosotros tenemos un mal concepto. ¿Por qué? Porque no vamos más allá, sino que simplemente vemos esa parte, esa literalidad, y con esa literalidad nos quedamos. Sin estudiar el contexto, sin ver la parte cultural, la forma y todo el resto. Entonces, esto es un tema muy, muy largo, que en realidad tendríamos horas y horas para estar reclamando. Pero redondeando, hay una responsabilidad también en el nuevo pacto. Y los responsables son los ministerios, los ministros, ¿cierto?, que tienen que llevar a la congregación, ¿cierto?, cuando la persona llega, llevarla a los pies de Cristo y enseñarle ese Cristo verdadero y una sana doctrina y una doctrina purista. Llegar al punto de lo que nos llama Pablo, ¿cierto?, con respecto a que tenemos que ir edificando, ir colocando, ¿cierto?, la base, pero también colocando, ¿cierto?, el cemento, el ladrillo, para ir formando, ¿cierto?, como corresponde el edificio. Y ahora, ¿para qué? Para también de alguna forma llegar a ese reclamo que también el mismo Pablo dice. Yo ya pensé que ustedes eran maestros. Sí.
porque se han pasado 2000 años y de esto vemos muy poco purismo, es que hay un debe, como dice nuestro hermano Jacqueline, hay un tremendo debe. Exacto. Y quizá, yo no soy tan quizá apegado al tema, pero si Dios nos pidiera cuentas, va a haber harto libro de anotaciones. Harto café. Café. Porque en realidad porque en Harto realidad, café cargado. No quiero largarme, pero en realidad que se ha predicado en serio. Si tuviera Spurgeon, si tuviera Martin Lloyd Jones, se agarraría la mano a todos, decía, Señor, si apareciera Lutero, diría, pero por favor, yo me esforcé, yo casi di mi vida casi entera por traer una reforma. ¿Dónde están ahora? Diría Lutero. Sí. ¿Me entiendes? De nuevo. Sí. Hay un punto que yo creo que el pecado basal de los púlpitos ahora es que hemos pensado que la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el sentido común, la lógica son pecados. O sea, meter mi mente al servicio de la escritura es un pecado. Acá, hermano, no es palabra de hombre, habladuría y es poder y manifestación del Espíritu Santo, hermano. Aquí la palabrería y no. Es que, hermano, usted me está diciendo que el mensaje hermenéutico, homilético, con una buena exégesis, es palabrería. ¿Eso me está diciendo? En síntesis, eso me está diciendo, hermano. No, pues nosotros tenemos un concepto equivocado en el púlpito. Afortunadamente no todos. Conozco otra realidad de congregaciones que no es, estamos atacando quizá un sector nomás, ¿cierto? Sí. No es todo el sector. Ahora, el punto mío también radica en el sentido de que Spurgeon, independiente que haya nacido en Inglaterra o en Alemania, llegó a ser el príncipe de los predicadores. Y claro, uno hasta puede escuchar textos de Spurgeon que son bastante largos en todo caso, pero son exquisitos. Tiene una linda pluma Spurgeon. Tiene una poesía que es inteligente Spurgeon. Que él era muy inteligente. Claro, es una persona inteligente. Muy alto, muy alto. Bien. Y esa inteligencia le conllevó a ser sabio. Más encima, con el Espíritu Santo incluido, con el amor, una visión del ser humano, estudiando incluso filosofía, porque curiosamente, para estudiar teología también tienes que estudiar filosofía. Por supuesto, pues. Estudiar a Sócrates, Platón, a veces menciono Zenón, ¿cierto? Los epicúreos, los estoicos de Hechos capítulo 17. Entonces, esto te abre, te parte el conocimiento, esto te vuela, te llena. Por eso los hermanos cuando estudian teología, yo les digo, ustedes de aquí no salen más. Así de simple, ustedes no salen más. Y si salen, porque nunca entraron. No, esto te apasiona. Ya eso. Sí. ¿Algo, hermana Jacqueline? No, creo que estamos en la hora. Sí. Por mi Pero parte, ¿cómo? Si voy en mi primer vaso de agua. Primer vaso de agua. Mi primer vaso de agua. No, por mi parte agradecida nomás de poder gozarme. Es que a mí me goza esto, me goza poder hablar del Señor y ojalá que podamos aportar en algo a los hermanos con lo que se abre en esta charla, con lo que se explica, con lo que se da, y que nos perdonen también cuando nos equivocamos, porque seguramente nos equivocamos mucho. Y a veces nuestras pasiones, nuestros propios pensamientos se anteponen a verdades que el Señor tiene por otro lado, como la charla que tuvo Juan Carlos. Sobre todo yo. Entonces el Señor le dijo, a la noche vamos a conversar. Que mis pensamientos son más elevados que los tuyos. Claro, ¿qué te está pasando? Tengo una lista de errores que has cometido, Señor. Una cosa así. ¿Sí o no? Claro. Tengo una lista. Es como las quejas de Job. Sí, tengo una lista y espérate que dame un poco más de tiempo porque voy a seguir anotando y capaz que sea grande. Claro. Bueno, yo creo que la idea es que los hermanos se aprendan, o sea, que se interesen para que ellos puedan, ¿cierto?, buscar, ¿cierto?, aprender más,
profundizar más y no solamente quedarse con lo que se les dice martes, jueves y domingo, o sea, que ellos profundicen. Ahora, si quieren profundizar, hay diccionario, hay libros de estudio, hay comentarios bíblicos y son buenísimos. O sea, tenemos la herramienta hoy día, pero... Efraín. Y como tú decías, hermano Efraín, tenemos que salir la Reina Valera de nuestra Biblia querida, nuestra Biblia romántica, la de siempre. Pero hay que por lo menos, a lo menos, tener unas 3, 4 versiones bíblicas para que pueda el estudiante de la palabra del Señor ver en Reina, partir por Reina Valera, pero irse y se amplía el concepto y se empieza a formar una enseñanza en uno que edifica y que es maravillosa. Efraín, Jacqueline, mire, escuchen esto. Los luciferinos, los brujos y los satanistas odian a Yahweh porque este señor mandó a cambiar a su Dios en forma autoritaria, en forma despectiva, lo sacó de su presencia. Y los demonios terminaron también odiando a Yahweh por eso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Esta situación de conversación, a nosotros se nos tiene que abrir la mente. Tiene que abrirse un campo de reflexión. Pero, ¿por qué hacen esto? Porque ellos están con sus mentes cauterizadas. Entonces, Dios tiene tanta misericordia porque ve eso. Oye, pero si esta gente tiene la mente cauterizada, no sabe discernir su derecha ni su izquierda. Exacto. Entonces, por eso se ve que yo tenga tanta misericordia. Jonás. Claro, porque yo quiero salvarlos, yo quiero la vida para ustedes. Y todo lo que he hecho en el desarrollo de la historia es por ustedes y para ustedes. Para presentármela a mí mismo, porque mi nivel moral es muy alto. Para ustedes la excelencia, hasta la excelencia es baja. La excelencia mía, ustedes no se dan cuenta ahora, pero cuando estén en el cielo y vean lo que yo hago, ahí se van a quedar con la boca abierta. Sí. Entonces, nosotros debemos pulsar a los hermanos a que sean no mejores, sean excelentes. Háganlo con excelencia. Aunque la excelencia va a determinar de cuestiones sociales, pero si Spurgeon incluso dejó de fumar tabaco por amor a los hermanos, si no tenía ningún problema, como Pablo comía carne, sin ningún problema, pero él dijo, no fumo más porque esto le puede perjudicar y no fumo más. La debilidad, claro. Claro, entonces el despojarse por amor al otro está Cristo en su corazón, porque eso es un sello de Cristo. Él se despojó de su gloria, a Filipenses capítulo 2. Entonces, que a los hermanos les ayude esto, a buscar la excelencia, siempre a buscar la excelencia. Y ojo con esto, Dios no es segundo de nadie. Eso a mí me clavó en el alma. Dios no es segundo de nadie. Él es primero siempre. Obvio, claro que sí. No es segundo de nadie. Ya eso. Bien. Nuestra hermana Cecilia Castillo dice, buenas noches, hermano, que Dios les bendiga. Igual para ella, que se haya recuperado de su operación. Bendiciones. Bien, bendiciones, hermano. Nuestra hermana Patricia Herrera, que siempre está presente, dice, bendiciones, hermano, buenas noches, agradezco a Dios por sus vidas, porque les usa para hablarnos de su amor y de sus planes para con sus hijos. Gracias, hermana Patricia. Gracias, bendiciones, hermana. Sí, también tenemos a nuestra hermana Jacqueline Zamudio, dice, bendiciones, mis hermanos, gusto de verle, hermana Jacqueline, siempre un aporte, las cosas del Señor. Amiga personal. Sí. Amiga personal mía, así como Juan Carlos tiene. Sí. La conozco muy bien, la estimo muchísimo. Buenísimo. Nuestro hermano Orlando Espinosa dice, bendiciones, mis queridos hermanos, bendiciones también para él, su familia. Bendiciones, hermano. Nuestro hermano, bendiciones, hermano.
Nuestro hermano Osvaldo José Morales dice, bendiciones. Nuestra hermana Patricia dice, sí, dice, hay una falta grave de conocimiento y muchas veces por egoísmo. Sí. Y nuestro hermano Osvaldo al parecer responde, dice, donde no hay amistad no puede haber comunión. Dios y el hombre no pueden andar juntos a menos que estén de acuerdo. Amén. Esa es la primera pregunta que hacemos. Nuestra hermana Karen también está en la transmisión, dice, Dios es un Dios de ira y por amor a sus hijos busca ser tardo para actuar, perdona evitando desatar la ira. Bien. Sí. Nuestra hermana, acá hay un mensaje largo, dice nuestra hermana Patricia, le voy a leerlo de acá mejor. Dice, pero sabe hermano, estoy siendo escasa, no solo puede ser por el egoísmo de los que lideran en la iglesia, también es culpa de nosotros los cristianos, que nos conformamos con lo que nos entregan una o dos veces en la semana, que muchas veces no es con excelencia, y nosotros lo buscamos, y nosotros no buscamos aprender más de Cristo, de conocerle más a Él y saber cuál es su voluntad agradable y perfecta. Sí. Correcto, Bueno, totalmente buen de acuerdo reconocimiento. con mi hermana. Sí, sí, también hay una responsabilidad. Bueno, como digo, esta responsabilidad es total, es completa. Sí, pues. Nuestra hermana Karen dice, los profetas tenían que tener una relación directa, pues ellos anunciaban la voluntad de Dios adelantado. Así es. Sí. Bien. Nuestro hermano Orlando dice, buenísimo. Gracias, hermano Orlando. Bendiciones, mi hermana Karen también dice, cada día se aprende más sobre la palabra, ganando sabiduría. Valoro mucho su entrega cada semana. Gracias, feliz noches y bendiciones. Y nuestra hermana, gracias. Sí, nuestra hermana Patricia también dice, muchas gracias, hermano. Muy buena, como siempre, la charla de hoy. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches. Excelente. Eso sería, y insistir en que si conectarse para el día de mañana, porque hay unas figuras que usa el profeta que son preciosas, que se han sacado fuera de contexto y que Dios mediante vamos a tratar de analizarlas para mostrarlas según la interpretación y según el contexto que vamos a estar diciendo. Así que ya se viene el tema de una figura Dios, poética. Sí, y por qué Dios anuncia, ¿cierto? Sí, no, ¿por qué Dios da a conocer sus secretos primero a sus siervos, los profetas? ¿Por qué? Una buena, porque ese texto lo han sacado fuera de contexto, se ha usado, mal usado. Si Amós viera que este hombre usa en ese texto, Amós yo creo que saca en este minuto una escopeta y mata a ese predicador. Es como si yo jamás dije eso. Yo jamás he dicho eso. Dijo, perdón, eso dije yo. Sí, yo lo dije eso. Habría que ahí como Condorito, exijo una explicación. Exijo una explicación, yo jamás dije eso. Así que eso, mis hermanos, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, nos vemos hermano. mañana, si Dios lo permite. Señor. Así sea. Gracias. Para todos los que estuvieron presentes. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches. Juan Caldito y mi hermano Efraín. Bendiciones. Amén, bendiciones.